Quédate conmigo porque en este vídeo voy a explicarte un recurso que puedes empezar a aplicar a partir de ya para que tu comunicación sea memorable, que te recuerden, que tu lenguaje sea rico y que tus palabras capten la atención. Mira el vídeo hasta el final y empieza a utilizar esto para tener una comunicación de otro nivel. ¡Vamos! Vamos a ver, ¿qué es este recurso, María, que tenemos que utilizar y qué hace a un comunicador de 10, un comunicador diferente, un comunicador que impacta? Pues esto no es nada más y nada menos que la metáfora, también convertida en alegoría cuando algo es más complejo, ¿no? ¿Qué es la metáfora? La metáfora es explicar un concepto, una realidad, a través de otra realidad o de otro concepto, ¿de acuerdo? Es decir, hace un poco de paralelismo, hace un poco de intento, me ayuda a explicar esto de una forma más fácil. ¿Y por qué esto lo tenemos que aplicar? Que es lo que te vengo a explicar, y cómo lo tienes que aplicar, que también te lo vengo a explicar con ejemplos, ¿vale? O sea, si te quedas hasta el final, este vídeo te va a servir y te va a ser muy útil para que empieces ya a aplicarlo. Es que esto de las metáforas, María, yo no lo he utilizado nunca, yo no sé cómo utilizarlo, yo cuando lo leo está muy bien, pero esto es muy difícil para poderlo aplicar. Te equivocas, baby, así que quédate, que nos enganchamos. Venga, vamos a ver. Las metáforas las utilizamos para transmitir, para dar nombre a realidades que quizá aún no tienen nombre, no tienen un concepto. La intención, el objetivo primordial es hacer algo más didáctico, hacer algo más pedagógico, más visual, que sea más fácil y más entendible. Esto es muy interesante y me puedes decir... Pero para explicar a mí esto, ¿para qué me sirve en mi comunicación? Pues bien, te voy a explicar porque tiene 3 objetivos la metáfora utilizada en la comunicación. Primero, hacemos el lenguaje más rico. Una persona que utiliza metáforas es una persona que vemos que tiene una sabiduría, que no habla por hablar. Es difícil utilizar metáforas al principio si no pensamos en lo que decimos. Al principio las tendremos que preparar, pero poco a poco las iremos incluyendo. Por tanto, lo que hace es un lenguaje más rico, una comunicación más rica. Eso primero. Segundo, lo que hace es una comunicación más visual y sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a sentir más. Y tercero, ¿qué es lo que tiene? La va a hacer más pedagógica, más didáctica, más entendible. Voy a explicártelo mejor. Una persona que habla desde metáforas y con alegorías es una persona que tiene un lenguaje, una comunicación muy rica. Está buscando fórmulas diferentes para explicarnos. Los periodistas son los mejores en esto. Veréis titulares, os voy a poner ejemplos en el link de abajo, en los links de abajo con titulares. Incluso hay un estudio donde se explica cómo se utilizaba la alegoría y la metáfora del día después en el que ETA se saltó la tregua. Pero la idea es que lo hace más rico. Un periodista utiliza metáforas para hacer más entendible cosas más complejas. Segundo, ¿qué nos aporta? Nos aporta esta parte sensorial, que esto para la venta, señores y señoras, para ser autoridad, nos viene perfecto. ¿Qué quiere decir? Que te sientas a mi lado, que ves conmigo. Y ahora te voy a poner un ejemplo para que lo veas clarísimo. Imagínate que yo soy una vendedora, un vendedor, que quiero explicar la vez en que mi abuela, llorando y con mis notas en la mano, viendo que estaba la mitad suspendidas, me dijo: no vas a hacer nada en esta vida si no te aplicas. Y que a mí eso me hizo, ¿no? Me impactó y bien, yo puedo explicarlo tal cual. Mi abuela llorando con las notas de la ESO, con las notas de primaria en la mano, me dijo: si no te esfuerzas no vas a llegar a nada. O vamos a convertir las notas en una metáfora, después del resultado de todos, ¿no?, mis años académicos, con el plan de mi futuro en la mano, como diciendo, esas notas equivalen a lo que yo voy a ser en la vida. Buscamos una metáfora para hablar de las notas, decir notas o decir mis esfuerzos, decir notas y decir mis días de, no sé, de diversión y de no estudio. Hablar de metáfora cuando hablamos de notas. Vamos a la siguiente, y esta es súper simple. Yo puedo decir que mi abuela lloraba o puedo decir: mi abuela me dijo, con lágrimas en los ojos, que no llegaría a nada en este mundo. En la primera, cuando yo te digo que mi abuela lloraba, pues te imaginas a mi abuela llorando, que ya de por sí impacta, no digo que no storytelling. Pero en la otra, te imaginas los ojos vidriosos, incluso a lo mejor la lágrima de mi abuela. Y eso es sensorial. ¿Y eso qué hace? Que me acerco más a ti. Por lo tanto, las metáforas, aunque sean simples, son visuales, son sensitivas y me ayudan a acercarme, a empatizar. Entiendo la historia, te comprendo, me pongo a tu lado y por lo tanto va a ser más fácil que te entienda, que confíe en ti, por tanto al final te acabe comprando o contratando.
La tercera es hacerlo más didáctico y pedagógico. Esto es evidente si eres profesor, pero también si eres una persona que estás divulgando, o también si eres una persona que haces publicidad, si eres un buen comunicador, si te quieres posicionar como autoridad en la materia. Esto es una forma pedagógica y didáctica de explicar conceptos. Terapeutas, científicos, pero es que es igual, lingüistas. Al final, la idea es explicar conceptos más complejos a través de alegorías. Normalmente esto ya es más alegoría porque es más complejo. Ejemplos, la alegoría de la caverna de Platón. Explico un concepto más complejo a través de una alegoría, una metáfora que visualizamos y nos hace más fácil entender. La pintura del Jardín de las Delicias, del Bosco, otra alegoría. La Divina Comedia de Dante. O todos podemos tener en mente la Dama de la Justicia con la venda en los ojos y la balanza en la mano. Entonces, la idea es que aquí lo utilizamos para enseñar, hacer que lo recuerden, para hacer que lo entiendan. Y esto lleva tu comunicación a otro nivel. Ve pensando en cómo lo puedes aplicar. Yo, por ejemplo, cuando trabajo desde el autoconocimiento en psicología, hablo de que las personas somos como un árbol y entonces las raíces serían nuestros valores. Después de los valores tendríamos el tronco, que serían las habilidades, las actitudes, lo que sabemos hacer y lo que creemos que sabemos hacer, porque aquí está también esta parte de seguridad. Si yo tengo habilidades pero no me las reconozco, mi tronco será fino. Si yo me las reconozco, las tengo claras y las refuerzo, será un tronco estable, fuerte. Las ramas, que sería la actitud, lo que yo hago, y el fruto, que sería el resultado. Si yo quiero dar un fruto diferente, imagínate, estoy dando manzanas y quiero limones y yo lo que hago es cambiar los limones y le pongo y le pego manzanas, por mucho que haga eso no me van a acabar saliendo limones. ¿Por qué? Porque la raíz es la misma. Esos son los valores, las creencias, lo que me limita, eso que yo pienso y que por tanto está limitando mis decisiones. Luego vendría el tronco. Si yo pienso que tengo pocas habilidades, soy una persona insegura y por lo tanto, ¿qué ocurre? Soy un tronco endeble y por lo tanto a cualquier aire, a cualquier entorno, comentario del entorno o lo que ocurra en el entorno me va a condicionar. Eso es una alegoría. Buscad la fórmula de explicar cosas o conceptos que tocáis generalmente en vuestro ámbito y llevadlo a alegoría, llevadlo a metáfora, utilizad las metáforas. Y María, vale, muy bien, esto es muy bonito, me ha encantado, vale, te lo compro, tengo que utilizar las metáforas y las alegorías, pero ahora la cuestión es, ¿cómo lo hago? Empieza por metáforas pequeñitas, simples, sencillas. Pasar de llorar a lágrimas en los ojos. Pasar de rápido a es un lince. A decirte una noticia, a esta noticia es la bomba. O a esta noticia va a desestabilizar los cimientos de la ciencia. Tener una coraza de acero, romperme el corazón. Buscar una forma más visual, animada de explicar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a lo mejor puedes empezar simplemente buscando, escuchándote en tu comunicación y viendo qué puedes sustituir. Si yo normalmente acostumbro a decir que lo que yo hago te va a ayudar a vender, pues yo puedo buscar allí la fórmula, la metáfora para explicar esto. Aplicamos 3 o 4. Yo siempre explico una historia en storytelling, voy a ver cómo mejoro ese discurso con metáforas. Yo en mi copy de mis mails, cuando escribo, hablo de este concepto, voy a ver cómo puedo aplicar metáforas en esto que explico, etcétera, etcétera. Y esto lo hacemos de momento a conciencia, como todo. Ahora somos conscientes que no sabemos. Somos incompetentes conscientes, ya hemos dado un paso. Luego nos pasaremos a competente consciente. Tengo que estar pensando en cómo utilizar esas metáforas. Eso es lo que vamos a hacer en estas próximas semanas. Y después voy a ir aplicando sin querer este lenguaje de metáfora. Voy a poneros un ejemplo para que veáis cómo enriquece y cómo ayuda a entender y cómo llega al corazoncito la metáfora. Y no es más y nada menos que el discurso de toma de posesión, la segunda toma de posesión de Obama. Voy a ir desgranando rápidamente algunos cortes que él habla y lo voy a comentar brevemente. Vamos allá, mirad, escuchad. Our journey has never been one of shortcuts or settling for less. It has not been the path for the faint-hearted, for those who prefer leisure over work or seek only the pleasures of riches and fame. En lugar de decir que lo que han hecho, que la legislatura anterior ha sido difícil, nuestro camino nunca ha sido de atajos o de conformismo. No ha sido un camino para débiles de corazón o de los que prefieren la diversión al trabajo o los que buscan los placeres y la riqueza y la fama. ¿Cómo varía, no? ¿Cómo cambia el decir nos hemos esforzado mucho en la legislatura anterior a decir estas, al final son 2 o 3 frases, en el cual utilizamos el camino, como no es un atajo, no es un camino de conformistas, no es un camino de los que quieren divertirse. ¿Cómo cambia? Simplemente yo para que os vayáis haciendo la metáfora. Vamos a ver este otro trozo. Rather it has been the risk takers, the doers,
the makers of things, some celebrated, but more often men and women obscure in their labor, who have carried us up the long, rugged path towards prosperity and freedom. Para los que asumen riesgos, para los que actúan, para los que hacen cosas. Muy interesante esto. Algunos han sido reconocidos y son reconocidos porque son visibles. Pero algunos otros, y aquí se pone, y aquí toca el corazoncito a su equipo, al equipo que está más detrás y en lo no visible, algunos, y incluso más a menudo, son hombres y mujeres desconocidos en su labor, lo que nos ha llevado por el largo y escarpado camino hacia la prosperidad y la libertad. ¿Cómo cambia, eh? Vamos a un camino de libertad y prosperidad. Y mirad esto. For us, they packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new life. ¿Cómo se puede hablar, no? Es que hay tantas formas de hablar. Hablar de aquellos antepasados que hablar de aquellas personas que recogieron sus pocas posesiones y atravesaron océanos para una nueva vida. América, al final, ¿no? La cuestión es que podemos hablar como políticos para que no nos entienda, que también es una estrategia, no os penséis que no, o podemos lograr llegar al corazón de las personas. Debajo te he dejado varios links con ejemplos, con estudios que te van a hacer ahondar un poco más en cómo aplicar esta parte de metáfora y alegoría en tu comunicación para convertirte en un comunicador de 10. Sobre todo, no te olvides suscribirte a mi canal, que me haces un favor para seguir creándote contenido que te haga brillar.